Buenas tardes, compañeros. Continuando con nuestro tema, yo les voy a hablar sobre las características fisiográficas en una cuenca. Bien, como sabemos, para estudiar una cuenca hidrológica se requieren de métodos cuantitativos y cualitativos. En el caso de los métodos cuantitativos, es fundamental definir parámetros, ya que representan algunas características particulares importantes y estas pueden ofrecernos información relevante acerca de las variables y los procesos hidrológicos. Y algunos parámetros son los que les voy a presentar a continuación. Tenemos tres. Existen los parámetros de la forma, parámetros del relieve y parámetros relativos a la red de drenaje. En el primero tenemos lo que es el parteaguas. Bueno, el parteaguas es una línea imaginaria que está formada por los puntos de mayor nivel topográfico y que separa dos cuencas adyacentes. De esa forma, la cuenca solo tiene una salida por donde pasa el cauce principal de la misma. Como podemos observar en la imagen, tenemos esta línea roja, es la divisoria o parteaguas, y esta es la corriente principal. Bien, el área. El área es la proyección del parteaguas en un plano horizontal. De esta forma caracteriza el tamaño de la cuenca. El valor del área se obtiene de los mapas topográficos a través del uso de planímetro o de otros métodos. ¿Por qué es importante que conozcamos el área de una cuenca? Bueno, porque es un valor que nos va a servir para hacer cálculos en modelos hidrológicos. También para una misma región hidrológica o regiones similares, se puede decir que a mayor área, mayor caudal medio. Y pues el área de las cuencas se relaciona en forma inversa con la relación entre caudales extremos, mínimos y máximos. Aquí tenemos una clasificación de cuencas hidrográficas por su tamaño, que nos la proporciona el INEGI, ya que cuenta con una cobertura nacional de división topográfica a nivel cuenca, subcuenca y región. Bueno, el INEGI nos dice que aquellas cuencas que son menores a 500 kilómetros cuadrados son muy chicas, aquellas que van de 5,000 a 2,000 kilómetros cuadrados son chicas, de 2,000 a 10,000 kilómetros cuadrados son medianas, de 10,000 a 100,000 kilómetros, de 10,000 a 20,000 kilómetros cuadrados, perdón, son medianamente grandes, y de 20,000 a 100,000 son grandes, y si son mayores de 100,000 kilómetros cuadrados son muy grandes. Bueno, cálculo del área. Anteriormente, el área de una cuenca se calculaba usando papel milimetrado o un planímetro. Este se colocaba sobre una carta topográfica, pero pues sabemos que actualmente la tecnología ha avanzado muchísimo y es por eso que tenemos la oportunidad de determinarla por medios de herramientas informáticas. Solo necesitamos disponer de una base cartográfica digital y de un SIG, que puede ser ArcGIS, ArcGIS, etcétera, o un programa de dibujo asistido por ordenador, como es el AutoCAD, que nosotros comúnmente utilizamos. La longitud, bueno, la longitud es la distancia horizontal del río principal entre un punto aguas abajo y otro punto aguas arriba, donde la tendencia general del río principal corta la línea de contorno de la cuenca. El perímetro de la cuenca o la longitud de la línea divisoria de la olla es un parámetro importante, ya que tiene una conexión con el área que nos puede decir algo sobre la forma de la cuenca, que es esta línea punteada, es el perímetro. Ancho. Bueno, el ancho se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca y está designada por la letra W. Como podemos observar en la imagen, este sería el ancho máximo de la cuenca. Forma. Bueno, la forma de una cuenca es determinante de su comportamiento hidrológico. Pueden haber cuencas con la misma área, pero de diferentes formas. Y pues esto hace que presenten diferentes respuestas hidrológicas o hidrogramas diferentes. También algunos parámetros tratan de cuantificar las características morfológicas por medio de índices o coeficientes. Es por eso que existen tres parámetros de forma principales, que es el coeficiente de Gravelius y rectángulo equivalente y coeficiente de Horton, que los vamos a ver ahorita detalladamente. Bueno, el coeficiente de Gravelius también se conoce como coeficiente de compacidad
y relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de una cuenca teórica circular de igual área. Estima, por tanto, la relación entre el ancho promedio del área de captación y la longitud de la cuenca. Aquí, como podemos observar, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Si despejamos el radio, es igual a área sobre pi a la 1 medio, y simplificando sería raíz de a por pi. Dicho en otras palabras, el coeficiente de Gravelius es igual a CG, donde CG es el coeficiente de Gravelius, P es el perímetro de la cuenca en kilómetros y A es la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Bien, toma siempre un valor mayor a la unidad, creciendo con la irregularidad de la cuenca. A medida que el coeficiente de compacidad tiende a 1, es decir, que esta tiende a ser redonda, y esto lo hace peligrosa a las crecidas. Aquí podemos observar que en el rango del coeficiente de compacidad y las clases de compacidad, si va de 1 a 1.25, la cuenca se considera redonda a oval redonda, de 1.25 a 1.50, de oval redonda a oval oblonga, 1.50 a 1.75, de oval oblonga a rectangular oblonga. Esta es la forma de una cuenca oval redonda, esta es la forma de una cuenca oval oblonga, y esta es una oblonga alargada, según Gravelius. Ahora tenemos rectángulo equivalente. Este supone la transformación geométrica de la cuenca real en una superficie rectangular de lados L. Esta cuenca teórica tendrá el mismo coeficiente de Gravelius y la misma distribución actitudinal de la cuenca original, donde L mayúscula es la altura del rectángulo en kilómetros cuadrados, L minúscula la base del rectángulo en kilómetros cuadrados, CG es el coeficiente de Gravelius, A es igual a la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Ahora, el coeficiente de Orton es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la cuenca. La longitud axial se mide cuando se sigue el curso del agua más largo desde la desembocadura hasta la cabecera más distante de la cuenca. Se representa con las letras KF. Este es igual a W sobre L, W es igual a A sobre L, KF es igual a A sobre L cuadrada, en donde W es el ancho medio en kilómetros cuadrados, A es igual al área de drenaje de la cuenca en kilómetros cuadrados y L la longitud axial de la cuenca en kilómetros. Bueno, una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecientes que una de la misma área y mayor factor de forma. Los factores geológicos son los encargados de moldear la fisiografía de una región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Un valor de KF superior a la unidad proporciona el grado de achatamiento de ella o de un río principal corto y por consecuencia con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. Cuando KF es similar a 1, representa una cuenca de forma redondeada. Cuando KF es bajo, se caracteriza por ser una cuenca alargada que está sujeta a crecientes de menor magnitud, y una cuenca de forma triangular con dos vértices en las cabeceras afluentes de similar longitud y sincronismo en la llegada provocará crecidas más significativas. De este lado tenemos los valores interpretativos de la forma de Orton. Esos son los valores aproximados y esta es la forma de la cuenca según Orton. Pendiente del cauce principal. Bueno, este valor representativo del cambio de elevación en el espacio de una cuenca de su cauce principal. La pendiente nos indica, es uno de los indicadores más importantes del grado de respuesta de una cuenca a una tormenta, pero varía a lo largo del cauce. Es por ello que se debe considerar una pendiente media. La pendiente media es igual al desnivel entre los extremos de la corriente dividido entre su longitud medida en planta, de tal forma que PM en porcentaje es igual al desnivel, la elevación, la altura, sobre L, que es la longitud o distancia, multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje exacto. Aquí tenemos un ejemplo. Hay que determinar la pendiente de esta cuenca. Tenemos tres datos, el punto A, el punto B, que son las elevaciones de la cuenca, y la longitud medida en planta, que es L, este valor. Bueno, ahora tenemos que la pendiente va a ser igual a la resta de esta elevación menos esta elevación
dividido entre la longitud multiplicado por 100. Esto nos da una pendiente del 8.20%. La pendiente de la corriente principal representa un valor medio, ya que cada tramo de río tiene una pendiente propia. La pendiente media del cauce principal se aproximará más al real, mientras mayor sea el número de tramos seleccionados a lo largo del cauce. De acuerdo con el criterio de Taylor y Schwartz, se considera que el río puede estar formado por una serie de tramos de igual longitud o bien por tramos de longitud variable. Para el primer caso, tenemos que para tramos de igual longitud se determina con la siguiente expresión, donde S es la pendiente media del cauce, N es el número de tramos de igual longitud y Sn es la pendiente del tramo N. En el caso de que sean tramos de longitud variable, se calcula de la siguiente forma, donde S es la pendiente, L es la longitud total del río, Ln es la longitud del tramo, N y Sn es la pendiente del tramo N. Bueno, para entender esto, aquí tenemos un ejemplo donde nos pide calcular la pendiente del río La H, Querétaro. En la figura se puede observar que el desnivel desde el inicio es de 2.450 metros, de la corriente hasta la estación de aforo, que son 1.940 metros, y su longitud, que es de 30 kilómetros. Ahora, aplicando el método de Taylor y Schwartz para el caso de tramos de longitud variable, tenemos 5 tramos, tenemos el desnivel en metros de cada tramo, la longitud en metros de cada tramo, la pendiente de cada tramo, que es la raíz de la raíz de esta pendiente nos da este valor, y haciendo esta operación obtenemos todo esto. Ahora, utilizando la ecuación desarrollada por Taylor y Schwartz para determinar la pendiente del cauce de un río, cuando es integrado por varios tramos, se obtiene el resultado siguiente. Tenemos la fórmula, en donde 30.000 representa la longitud total del río, dividido entre la sumatoria de esas operaciones que hicimos anteriormente, que nos da un valor de 277.163.1714, lo elevamos al cuadrado y nos da una pendiente del 0.0117, que nos representa el 1.17%. Bueno, ahora tenemos una caracterización de una cuenca según Eras por su pendiente. Bueno, Eras nos decía que si la cuenca tiene una pendiente del 2%, el tipo de terreno es llano. Si es del 5% es suave, del 10% accidentado medio, 15% accidentado, 25% fuerte accidentado, 50% escarpado y mayor que 50, muy escarpado. Curva hipsométrica. Bueno, la curva hipsométrica representa el área drenada variando con la altura de la superficie de la cuenca. Esta se construye llevando al eje de las abscisas los valores de la superficie drenada proyectada en kilómetros cuadrados o en porcentaje, obtenida hasta un determinado nivel. Normalmente se puede decir que los dos extremos de la curva tienen variaciones abruptas. Aquí tenemos el ejemplo de una curva hipsométrica. Como bien dice, nos indica el porcentaje de área de la cuenca o la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados que existe por encima de cada cota determinada. De este lado tenemos la elevación en metros y de este lado el porcentaje. ¿Qué más nos representa esta curva? Bueno, nos dice que si la curva toma una forma como esta curva C, es una cuenca sedimentaria que está en fase de vejez. Si es como la curva B, es una cuenca en equilibrio, es una cuenca madura. Si está en como la curva A, refleja una cuenca con gran potencial erosivo, es decir, que es una cuenca joven. Sistema de drenaje. Bueno, otras de las características importantes de cualquier cuenca son las trayectorias o el arreglo de los cauces de las corrientes naturales dentro de ella. Es importante porque se manifiesta en la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante. Por otra parte, la forma de drenaje proporciona indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. Se llama red de drenaje al sistema de cauces por el que fluyen los escurrimientos superficiales, subsuperficiales y subterráneos de manera temporal o permanente. En este caso tenemos lo que son las órdenes de las corrientes de agua, densidad de drenaje, extensión media de la escorrentía superficial, sinuosidad de las corrientes de agua. Orden de las corrientes de agua. Estos nos reflejan el grado de ramificación o bifurcación dentro de la cuenca. Y
por el método de Horton se realiza a través de las siguientes premisas. Bueno, Horton nos decía que si los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios, los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden y en general, y los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden n-1 se unen. Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. El orden de la cuenca es el mismo de su cauce principal a la salida. Bien, la densidad de drenaje. La densidad de drenaje nos proporciona información más real, ya que se expresa como la longitud de las corrientes por unidad de área. Podemos observar, esa es su fórmula. La densidad de drenaje es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un aguacero por la relación entre la infiltración y la escorrentía. A mayor densidad de drenaje, más dominante es el flujo en el cauce frente al flujo en la ladera. Extensión media de la escorrentía superficial. Bueno, esta es la distancia media en que el agua de lluvia tendría que escurrir sobre los terrenos de la cuenca, en donde L es la extensión media de la escorrentía superficial en kilómetros, L la longitud total de las corrientes de agua en kilómetros y A es igual al área de drenaje total de la cuenca en kilómetros cuadrados. Sinuosidad de las corrientes de agua. Bueno, esta es la relación entre la longitud del río principal medida a lo largo de su cauce, L, y la longitud del valle del río principal medida en línea curva o recta, LT. Es un valor adimensional, ya que nos da una medida de la velocidad de la escorrentía del agua a lo largo de la corriente. Un valor S, sinuosidad se representa con la letra S, es menor o igual a 1.25, indica una baja sinuosidad. Es decir, entonces, que se define como un río con alineamiento recto. Bien, ahora vamos a hablar de las características hidrológicas. Bueno, las características hidrológicas que se deben determinar son las características de la precipitación. La precipitación está caracterizada por la intensidad de las lluvias y su distribución en el tiempo. Estas determinadas a partir de los datos obtenidos de las estaciones pluviográficas y pluviométricas, que permiten estimar los escurrimientos que han de utilizarse en el diseño de la obra. Esto de acuerdo con las duraciones de las tormentas y los periodos de retorno que se establezcan conforme a lo indicado en la cláusula D de la norma N-PRY-CAR-1-06-004, análisis hidrológicos, y también las características del escurrimiento. Como sabemos, el escurrimiento está caracterizado por los gastos máximos anuales medidos en las estaciones hidrométricas. Estos permiten estimar los gastos que han de utilizarse en el diseño del puente, de acuerdo a los periodos de retorno que se establezcan conforme a lo indicado en la cláusula D de la norma N-PRY-CAR-1-06-004, análisis hidrológicos. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias.